bien, entonces vamos a empezar el día de hoy con la presentación de nuestra compañera Laura Roy, quien ha hecho un trabajo muy exhaustivo de los sueños de Carl Gustav Jung. Nos va a presentar una introducción para que podamos centrar todos en nuestra discusión del tema. Ya cada quien hablará con una primera participación y entraremos en diálogo entre todos nosotros. Pues muy bien, Laura, empezamos, por favor. Gracias, Javier. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien lo comentó ahorita en la introducción Javier, vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es la teoría del sueño de acuerdo a Carl Gustav Jung. Bueno, antes de empezar como al detalle, habría que decir que evidentemente la aproximación que él tiene sobre lo onírico es totalmente distinta y de hecho fue un punto de quiebre con la teoría freudiana, porque justamente para él los sueños en cuestión personal era algo muy relevante y sentía que todo lo que estipulaba con respecto a la teoría sexual Freud le parecía insuficiente para explicar esta compleja función psíquica que tenemos como seres humanos. Y pues fue un punto de quiebre, como decía, porque él fue a partir de los sueños como empezó justamente a introducir lo que entendía como el inconsciente colectivo. Em, Esto también tiene que ver se relaciona con y se liga con lo que estuvimos hablando la vez anterior sobre la libido, ¿no? Él decía que era más una energía vital y no propiamente sexual, y aquí evidentemente repercute sobre cómo entiende el sueño, al también darle una extensión muchísimo más amplia al sueño como tal, y él de hecho lo pensaba no tanto como em, una válvula de escape para el deseo y para la tensión psíquica, sino una forma de compensar el equilibrio, ¿no? Él decía que el sueño tenía esta naturaleza compensatoria en donde buscaba el equilibrio entre las fuerzas conscientes e inconscientes, pero también decía que la inconsciencia o el inconsciente como tal no es puramente patológico, negativo o ligado a lo sexual como esta cuestión de la libido, sino que también podía presentar con esta función compensatoria, podía presentar ciertas soluciones, ciertos conflictos internos y una forma también de sintetizar la realidad psíquica, qué es lo que está pasando en el interior, que a veces nos está costando trabajo comprender como seres humanos. Y también evidentemente todo es desde un punto de vista simbólico. Esto significa que por eso tiene esta cuestión un poco disparatada, podríamos decir, o ilógica, pero él también decía que no es que fuera ilógica como tal, simplemente tiene un lenguaje alterno que es simbólico y que no se puede comprender de una forma consciente y, vamos a decir, verbal. Tiene que ser a través de la imagen y no tanto a través de la palabra. Entonces aquí también se hace un poco la distinción con Freud porque su interpretación no va a ser tampoco tan racional y como que no lo intenta como encauzar, sino al contrario, busca como amplificar el significado mediante la comprensión del símbolo y de los símbolos que se presentan durante el sueño. Y bueno, también algo que me parece que es muy importante es que él decía sí, que los sueños no tienen un carácter moral, ¿no? Que esto también está muy ligado a lo que Freud decía. Él decía que la intención de un sueño es buscar justamente dar solución a un conflicto, como decía, buscar amplificar la comprensión y, como decía, compensar el inconsciente con el inconsciente. Y en ese sentido, lo moral queda corto, porque lo moral es consciente, lo moral es del super yo, la moral es como esta cuestión de la censura y esta cuestión como más despierta, ¿no? Más de la psique despierta. Entonces el inconsciente en realidad no está hablando en términos morales, está hablando en términos de individuación y de desarrollo personal, o bueno, desarrollo propio, ¿no? Y entonces en ese sentido, el sueño es un medio de integración psíquica, no un medio de expresión a los deseos reprimidos. Y pues bueno, evidentemente él decía que cada símbolo tiene que ver con esta realidad del inconsciente colectivo
evidentemente podemos encontrar en los sueños a veces ciertos patrones o ciertas interpretaciones mitológicas, hay como analogías con los cuentos, con la mitología, hay patrones arquetipales y evidentemente se hace como una síntesis o como una reunión, diría más bien, entre los elementos de vivencia personal y los elementos arquetipales que también se presentan en el sueño. Entonces, en ese sentido, en vez de cerrar, vamos a decir, hacer este movimiento como cerrar y cerrar y cerrar hasta tener una interpretación mínima, lo que él intentaba más bien era amplificar, amplificar, amplificar hasta tener esta conexión equilibrada entre el consciente y el inconsciente. Em, y bueno, más o menos yo creo que esto sería lo que podríamos, con lo que podríamos empezar el día de hoy. No sé si quisiera alguien tomar la palabra para poder desarrollar un poquito más el tema. Yo, yo- sí, yo quisiera agregar a todo esto, que me parece muy interesante, una parte que yo pensaba cuando lo leía, que cómo me parecía, ¿no? Entonces a mí me llegó la idea de que me parecía como muy sensato, ¿no? En el sentido de la manera en que el discurso lo va llevando. Y toma precisamente esta parte de que el sueño no necesariamente nos va a definir una patología, sino que nos va a definir un contenido del inconsciente. Y aparte, por ejemplo, cuando él habla de como tres interpretaciones del sueño, como tres datos clínicos, entonces ahí él va retomando algunos conceptos como la manzana como símbolo desde la Biblia, etcétera, ¿no? Y entonces la sexualidad también la va a plantear, en el caso del sueño particularmente, como las repercusiones y la dinámica que tiene con lo moral, digamos, pero sin que esto sea necesario. Y va comparando con Freud los conceptos en donde los símbolos, por así decirlo, que Freud va a manifestar con todas las imágenes que pueden parecer a veces fálicas y a veces como de contenedor sexual, etcétera, él lo va ampliando y nos va llevando a varias ideas que me parecen muy importantes. Desde un principio, cuando empezamos a aproximarnos a Jung, me llama la atención de cómo nos conceptualiza como unos humanos totales, en donde tenemos una filogenia, y de allí que seamos alimentados por un conjunto de conceptos míticos que se van introyectando, ¿no? Desde nosotros mismos. En este sentido, los sueños que él pone ahí en esta parte clínica de estos tres sueños los va llevando a que tienen un contenido simbólico mucho más amplio, que tiene que ver con algunas situaciones propias del sujeto. Y aquí es donde entra una aclaración para él en relación al sentido de censura, ¿no? Que el sueño, dice Freud, tiene una parte en donde disfraza, lo condensa el sueño por función de la censura, ¿no? Y él dice que no, que el sueño lo podemos ver como un todo, pero que también tiene fragmentos que nos va hablando de distintas circunstancias del sujeto y que son, y que son, que son aspectos del presente y del pasado del sujeto. Y ahí nos hace una analogía como diciendo, a ver, pues para nosotros, para comprender la historia, tendríamos que irnos hacia atrás, ¿no? Para comprender la historia de un país o de una región o de algo, hacia atrás, para poder ver cómo se van dando las consecuencias históricas hasta llegar al presente. De esta misma manera, él hace esto con los sueños. Y en esta parte, cuando habla el último paciente, que es el que yo vengo a verlo, pero no vengo a verlo porque esté loco, yo vengo a verlo porque estoy muy interesado en la psicología y en la filosofía, etcétera, ¿no? Y entonces, cómo él lo va
y le cuenta un sueño, ¿no? ¿Qué pasó durante el Aquí en esta parte de los sueños es muy importante, le da importancia a lo que Freud diría los restos diurnos, ¿no? Y entonces le dice, bueno, ¿qué pasó y cómo fue, etcétera? Y él va ligando las partes del sueño no como un todo, sino como fragmentos que van teniendo una congruencia para el sujeto, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, esa parte en cuanto a la manera en que tiene una aplicación clínica de los sueños directamente apegándose a la historia del sujeto, es en esta parte que yo digo que me pareció como, no sé cómo decirlo, pero sí en esta parte como de sensatez, ¿no? Eso es lo que yo quería agregar y que me parece interesante. La aplicación clínica nos da 3 viñetitas de entrada que me parecen muy, muy buenas. Hasta ahí lo dejo ahora. Bueno, a ver si nadie se anima, yo voy a dar mi primera perspectiva, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho esta visión que tiene Jung acerca de los sueños, porque me parece que es un muy buen clínico, que está en una postura muy abierta, atenta acerca de la exploración del fenómeno del sueño dentro del proceso clínico, y al mismo tiempo este muy buen clínico que está interesado en particular con cada paciente para escucharlo bien en lo que le está pasando a través de sus sueños, pues es un gran epistemólogo que es muy capaz de hacer brincos epistemológicos en su concepción, en donde la atención clínica individualizada con cada paciente está acercándose a fenómenos que podrían ser mágicos, desconocidos, misteriosos, de una manera muy científica para poderlos mirar en una perspectiva histórica arquetípica de la gran historia, de la formación del proceso humano, del proceso del Homo sapiens, de cómo es que se generan procesos inconscientes desde lo arquetípico inicial en las primeras épocas de la historia y se van generando procesos que tienen una forma de transmitirse muy diferente a los mecanismos de pronunciamiento del lenguaje que hacemos en los humanos ahora a nivel consciente, ¿no? Entonces es un gran clínico con una gran capacidad epistemológica que se brinca de diferentes formas de conocimiento y entonces de forma científica se acerca a fenómenos que pudieran precisamente requerir una investigación de las diferentes culturas, las diferentes manifestaciones humanas en diferentes áreas del mundo y que se consolidan en simbolismos como los que dan el sueño. Y este proceso, digamos, de acercamiento, lo hace de una manera muy sencilla, porque aparte lo explica muy bien, pero en donde me encanta esta visión, en donde no se está peleando entre inconsciente e inconsciente, sino que lo va como consolidando en esta comunicación entre el material consciente cotidiano de la vigilia y el proceso que nos permite ver del inconsciente el sueño de una manera armónica, como integradas, muy a la manera de este proceso de integración que se da en otras culturas, entre lo masculino y lo femenino, se va como entremezclando, entre donde los polos se acercan y no están como teniendo que escoger una parte u otra, y sobre todo en un momento histórico donde el hombre moderno, ya tan científico y con datos tan duros, le cuesta tanto trabajo llegar a esta parte, o que de una forma muy banal a veces se acerca a mucha gente al fenómeno de los sueños, precisamente deslindándose de todos los procesos científicos racionales de la conciencia que ahora sí se tienen. Entonces, me parece una invitación muy interesante, científica, y al mismo tiempo exigente, y al mismo tiempo fluida, y al mismo tiempo abierta, donde precisamente no se está casando con un solo simbolismo universal que hay que aplicar a rajatabla, sino que lo hace en una apertura de comprender que hay símbolos y signos universales, pero que de alguna manera en cada individuo tienen su propio significado, y entonces a nivel, ahora sí, de nuestro ejercicio clínico, nos ayuda como a tener un acercamiento muy individual en cada paciente, y precisamente en una tarea muy compleja,
que no es nada más como inventarse en una sesión desde una perspectiva teórica una sola interpretación, sino en un proceso abierto, donde el sueño y sobre todo el material onírico acumulado a través de varias sesiones se convierte en material de comprensión muy cercano a lo que es la producción fílmica, la producción teatral, donde uno ya no está nada más viendo el lenguaje, sino está viendo toda la escenografía y sobre todo porque el sueño es sin imágenes. Bueno, hasta aquí dejo mi primera intervención. ¿Sí se escuchan? Sí. Yo quisiera participar con esta parte de trato de enfatizar siempre de que en esta lectura donde categóricamente dice que el trabajo con el sueño es entre el analista y el paciente. No hay otra manera. Y que es un resultado ya de este trabajo, lo que quiere es, lo que nos está hablando ya de un psiquismo ampliado, de un psiquismo entre dos, ¿no? O entre más. Y que la finalidad del trabajo del sueño con el paciente es de tipo dirigido a la cura, ¿no? Algo que le ayude a comprender. Cosa que ya nos, por un lado, amplía la concepción de psiquismo y por el otro acota la metodología y el objetivo, cosa que muchos otros autores se pierden, ¿no? En teorizaciones sobre el mecanismo, sobre la teoría general de los sueños o la oposición consciente e inconsciente, etc. Entonces, que ese es uno de los méritos de Jung y que yo quisiera enfatizar. Y sí, estar de acuerdo en el sentido de las diferencias en cuanto a que es con Freud en relación a que el símbolo, su concepción de símbolo es totalmente diferente en la generalidad, porque bueno, hay quien dice que no es que Freud no se cerró a su concepción pansexualista, pero sí, en cuanto al trabajo en lo individual del sueño, a tratar de descifrar, como si el trabajo psicoanalítico fuera descifrar una escritura, o sea, ir viendo de capas, a través de las capas, diferentes capas, e ir a la escritura original. Y generalmente individual, a través del vencimiento de resistencias. Y creo que acá es claro el trabajo de Jung, su concepción misma de que no hay inconsciente personal sin inconsciente colectivo, en su concepción misma del símbolo. Y que el símbolo es un motor, no es un significado, que el símbolo es un motor, ¿no? No es, en términos lingüísticos, una semiótica y con X significado para tal persona o para tal colectividad, sino que el símbolo en sí, al ser producto de un psiquismo ampliado, que no solamente a veces individual, sino colectivo, es un motor que transforma. ¿Sí? Para mí eso es una categoría en la actualidad y más para nuestro trabajo básica, que hay que hacer énfasis. Yo apuntaría mi introducción en este sentido. Alfredo, Carmen, ¿quieren empezar con su primer comentario? Son... Tú, Alfredo. Iba a decir que me parece que son tantas las aportaciones de Jung al estudio de lo inconsciente y de la psique, a que él llama el alma humana, que no sabía por dónde empezar. Pues sí me parece que él ya menciona procesos como la introyección que fueron desarrollados
mucho tiempo después, y del objeto y las relaciones de la psique del sujeto con el objeto, que tanto trabajó después la psicología del yo norteamericana muchos años después, pero Jung ya lo menciona desde los años 20 o antes. Entonces, me parece que él aportó, señaló aspectos que fueron desarrollados muy posteriormente. También como lo que menciona José respecto a la atención al otro en el proceso. No es solamente lo que yo veo y entiendo, sino lo que el otro señala, aporta y significa en el proceso pues, analítico y en el estudio del inconsciente y de su expresión en los símbolos y en los sueños. Me parece que lo que Jung también señala la importancia de los sueños en el proceso del trabajo analítico, su valor diagnóstico, pronóstico y también con valor en el tratamiento mismo y en la transferencia. Se le da una gran significación al material onírico y que debemos tener siempre presentes en todo el proceso. No tiene solamente un sentido en el significado, en el origen, que nos señale el motivo de la neurosis, el motivo de los síntomas, sino también qué significado tiene en el proceso, el aquí y ahora, y para el pronóstico, en el manejo, en el proceso terapéutico. Los sueños proceden del inconsciente, sí, pero sí de significados muy profundos, pero también nos están señalando significados anterógrados, anticipatorios. Nos va señalando hacia dónde va el proceso y que debemos estar atentos. Durante esa lectura yo recordé un sueño que me impresionó muchísimo de una paciente que tuve hace muchos años, una paciente que era muy significativa para mí porque era una científica muy ubicada en los procesos lógicos de pensamiento. Era una química que estudiaba doctorado en química en el Politécnico. Ella me aporta el material de un sueño que la tenía muy angustiada y las imágenes son las siguientes. Está ella durmiendo en su departamento y de pronto escucha que se rompe la pared y a través de la pared entra una enorme serpiente, irrumpe y la angustia es sobremanera. Y la forma en como lo señala también a mí me provocó un sentimiento angustioso. Una enorme serpiente que rompe la pared y irrumpe en el departamento. No es pues solamente su habitación en el departamento, sino el psiquismo de ella y el mío propio. Ese monstruo nos irrumpe en el proceso de trabajo. ¿Qué significaba para ella? Para mí significaba el sentido sexual, orientado freudianamente, la serpiente que irrumpe en la intimidad. Pero para ella era algo más, era el símbolo materno que se presentaba como forma de un monstruo persecutorio en la intimidad hasta el momento actual de su vida, hasta el proceso de la intimidad terapéutica, en el que, en la intimidad de la sala, en el que estamos solamente ella y yo, irrumpe el símbolo materno de esa manera. En fin, la indagación
junguiana amplió la comprensión de ese sueño que yo trabajé hace muchos años con esta paciente. En ese tiempo era pues freudianamente, y en la actualidad, aunque ya no está presente la paciente, pero sí me conmovió a tal punto que me aportó significados distintos. En fin, eso puedo dejarlo hasta aquí por ahora. Pues continuando un poquito con estas ideas, es como toda nuestra actividad psíquica proviene de lo inconsciente. Y yo me preguntaba después de leer a Jung, en el estar despierto, en la vigilia, cuánto de lo que hacemos, pensamos y sentimos no proviene del inconsciente, ¿no? Porque constantemente en la vigilia estamos proyectando en los diferentes objetos, personas de nuestro alrededor, infinidad de esas emociones inconscientes y de esos contenidos inconscientes, sean actuales o arquetípicos, ¿no? De tal manera que de pronto la propia realidad se vuelve confusa. Yo pensaba en estos términos de proyección de todo lo inconsciente en lo diurno, pensaba en los síntomas que a lo largo del día se van presentando, ¿no? Este temor que ahora tenemos al COVID en todo momento, que nos asalta de pronto, en las ensoñaciones diurnas, que también interviene muchísimo esta proyección de todo lo inconsciente que contenemos, ¿no? Y lo pensaba yo como sin patología, pues, ¿no? O sea, que estas proyecciones se dan de manera tan natural y que en el sueño, como todo está quieto a nuestro alrededor, incluyendo la actividad motriz y la conciencia, pues ahí es cuando irrumpe con mayor fuerza todo este material en el sueño. Y bueno, hay sueños que se recuerdan, unos nítidamente al despertar, otros algún aspecto como un tanto cuanto disimulado, digamos, ¿no? Y otros de plano que dice uno, cuando desperté me acordaba del sueño, pero a los 10 minutos ya no lo recordaba, ¿no? Y no hay manera de recordarlo, se queda quizás nada más la sensación, por ejemplo, de incomodidad o de gusto o de haber despertado con esa sensación, pero no recordar las imágenes del sueño, ¿no? Y también en estos términos de proyectar lo inconsciente todo el tiempo de manera diurna, en estado consciente, yo pensaba en la relación de pareja, que pues es la relación como muy íntima que se da entre dos personas, ¿no? Donde una es el sujeto y el otro es el objeto, pero a su vez el otro es el sujeto y la primera es el objeto, ¿no? Entonces, ¿cómo se dan esta serie de proyecciones constantes donde uno dice, bueno, ¿y dónde quedan las personas reales en esta interacción de dos personas, ¿no? Y bueno, esto remite irremediablemente a la pareja paciente-terapeuta, ¿no? Donde también lo inconsciente en la sesión irrumpe gracias al encuadre y se está dando una dinámica donde se proyecta en el encuadre, en el consultorio,
en el analista todos estos objetos inconscientes y todo este material inconsciente constantemente. Y me gustó que dice Jung que cuando no hacemos un ejercicio lo suficientemente profundo de autorreflexión, pues toda la energía psíquica se está como gastando en estas proyecciones, ¿no? Y que no permiten vivenciar al objeto como es el objeto, sino al estarlo nosotros proyectando y proyectando y proyectando infinidad de cosas, el objeto pues, se pierde y solo queda el mundo de las proyecciones y pues que esto empobrece el avance, la maduración o el desarrollo de la propia personalidad hacia etapas de mayor madurez, ¿no? Eso me gustó muchísimo y además que le dé a los sueños esta finalidad, ¿sí? Que si en un proceso de autorreflexión de los sueños, de una secuencia de sueños, con ayuda del analista o pues si ya uno tiene mucha práctica de manera individual, poder analizar esa serie de proyecciones en esas imágenes y en ese material y descubrir, y él dice como compensar todas esas carencias inconscientes que están ahí y a través de lo que muestran los sueños, ir completando para hacer avances en el desarrollo de la psique. Esa parte me gustó muchísimo y creo que le da una finalidad muy clara al estudio de los sueños, ¿no? O sea, ¿para qué estudiar tanto los sueños? Para ampliar los horizontes de la comprensión del propio inconsciente y aprovecharlo en el crecimiento. Entonces, y digo, él da varios ejemplos bellísimos que dejan claro esta postura de él, ¿no? De estas obras que leímos hoy tan interesantes. Y hasta aquí lo dejo en la primera parte. Laura, Pues sí, Sí, ¿mandé? perdón. Pepe. No, yo quisiera hacer alusión a esta parte que menciona Laura en relación a la función del sueño en Jung, que es compensatorio, ¿no? Que de alguna manera que si hay demasiado, hay un psiquismo en el que hay mucho pesimismo, que en el sueño se manifiesta el optimismo. O sea, en el sentido de darle una especie de homeostasis, ¿no? Jung habla de ser compensatorio, ¿no? No solamente de iluminador, sino en términos del aparato psíquico como un procesador hacia la búsqueda de un equilibrio, ¿no? Que permita la individuación. Y tomando no solamente elementos de tipo de los restos diurnos, sino de toda la historia de la humanidad para hacer este proceso, que para mí no se menciona mucho, en el sentido que vamos a hacer análisis del sueño y vamos a hacer interpretación del sueño, cuando si vamos a ayudar a procesar, ¿no? A que se cumpla la función del sueño, ¿sí? Que es lo que diría ahora Metz, se lo dicen los neurobiólogos, digerir, ¿no? A convertir elementos alfa en elementos beta, de lo no pensable a lo pensable, etcétera, etcétera. Pero ya está, por eso hago yo analogías entre, ya estaba, a veces no es muy conveniente, pero esto ya lo dijo Jung, ¿no?
estos descubrimientos de ahora, pero bueno, eso estoy haciendo en relación al sueño como un proceso de elaboración. Y no solamente de cumplimiento de deseo. Y la otra, la función de hacer, de compartir los símbolos como un mecanismo también útil. Ahora está muy de, bueno, es un recurso técnico hacer los sueños colectivos. Cómo poner a soñar a una institución contando sueños y cómo estar contando sueños y haciendo y dándose los mecanismos de resonancia y ya todos estos mecanismos que sabemos que se dan, que hacen que un colectivo, ¿no?, pueda tener mejor funcionamiento, entre comillas, su funcionalidad, a través de fomentar el intercambio de imágenes, de emociones, haciendo sueños. Toda una extrapolación, pues, ya de lo exclusivamente individual, biológico, interpretativo y de lo inconsciente a lo consciente, a un proceso, a un mecanismo que es amplio, que es de conjunto, no solamente de índole individual. Y toda la introducción en este sentido de las técnicas, por ejemplo, de inducción de fantasías, ¿no? Inducción dirigidas a crear imágenes que promuevan el proceso psíquico, y que esto es, ¿sí?, vamos a las imágenes, ¿no? Y podemos inducirlas y podemos utilizar técnicas que favorezcan eso, porque en última instancia es el trabajo del sueño, es el trabajo con imágenes que en Jung imagen no es igual a símbolo, ¿no? Y que habría que, ahí podríamos discutir esto, las diferencias de símbolo en Jung y en Freud, y la exageración del uso de la búsqueda el inconsciente como un lenguaje y solamente la palabra, y hacer todo a un lado, todo lo que es la imagen, cuando es en el mismo fue toda una riqueza para el trabajo de transformación. El trabajo con las imágenes, ¿no? Y con técnicas para promover el uso de imágenes a favor de procesos, ya sea terapéuticos o procesos en psiquismos colectivos o psiquismos de grupo. Bueno, yo nomás que quería hacer alusión a esto del sueño como compensatorio. Ya me eché un rollo, perdón. A ver si no me sale igual a mí, porque quería hacer una pequeña intervención de lo que estaban hablando. Sí, en efecto, me parece que si tenemos una visión más bien como evolutiva, en efecto, el sueño se convierte en un material que aparece en el ser humano, en el Homo sapiens, y que esta emergencia dentro de la actividad durante el periodo del dormir, de la actividad onírica en el periodo de dormir, esta emergencia resulta una visión como muy interesante. Yo quisiera luego decir algunas cosas más de otro tipo, pero por lo pronto de la parte evolutiva, como que pareciera que el sueño de los humanos es una entrada a un mundo muy enriquecedor en los procesos de comunicación entre los humanos, en la vivencia personal y en los procesos como que se pueden compartir entre nosotros, porque evolutivamente pareciera que aparece de una manera como emergente, de tal forma que nos da esta como visión de aspectos universales y al mismo tiempo muy individuales, y eso me encanta precisamente de la visión junguiana, en donde la idea es que cuando un clínico bien preparado para interpretar sueños, en realidad requeriría mucha preparación en muchos sentidos, ¿no? Para ser un buen asesor de sueños. En el momento en que se acerca a un paciente para ayudar a la interpretación de sueños, pues en realidad estamos colocándonos nosotros un poco de forma privilegiada como aparentes interpretadores, cuando en realidad son fenómenos que si los humanos
los contactan en sí mismos, en realidad no requerirían un intérprete psicoanalítico, sino más bien pues, pudiera ser como muchos cineastas, gente que se dedica al teatro, que los usan como material que les ayuda a aportarles cosas y que precisamente les da material para poder como proyectar sus ideas a través de imágenes, como mucho lo que decía Mercado, ¿no? Y en ese sentido, por eso, este buen intérprete psicoanalítico, este buen intérprete médico, este buen intérprete científico que se acerca con un paciente para interpretar sueños, si lo hace con esta visión precisamente abierta y con mucho conocimiento, veríamos que en la práctica, en ese acompañar a un paciente, no necesariamente para quitarle síntomas, sino para ayudarle a conocerse mejor, en ese acercamiento prácticamente el buen intérprete de sueños, terapeuta, iría desapareciéndose. Y eso es lo interesante, se requiere estar muy preparado para estar en esto, pero al mismo tiempo, en el sentido no egocéntrico y no psicoanalítico céntrico, en realidad es un proceso en donde uno comparte con el que está tratando de entender sus sueños, un proceso que al momento de que se va gestando un diálogo en un proceso dialéctico entre analista y entre el paciente, en realidad el analista empieza a desaparecer. Si tiene esa capacidad, tendría que desaparecer pues, en el doble sentido, ¿no? Pues porque lo que estamos viendo no es un código de interpretación rígida por parte de nosotros expertos, y en el otro porque en realidad es una expresión natural de todos los humanos, que cada humano tiene una gran oportunidad en ese proceso de búsqueda interna a través de los sueños de encontrar procesos de mayor complejización y comprensión de su origen y de cómo es como humano. Y sí hago otra vez énfasis en lo que decía al principio, más en la evolución que ha tenido la humanidad, en que una vez que digamos, Europa conquista el mundo y con la ciencia, de alguna manera el racionalismo aparece por todos lados por su gran utilidad, también creo que se ha dificultado en todo el mundo que haya una capacidad entre todos los humanos para que cada quien tenga más contacto con nuestros aspectos inconscientes, aspectos más primarios. Pues no es raro, hasta el mismo Freud muchas veces cuando se habla de lo primitivo y primario, parecía como atrasado, ¿no? Entonces creo que esta mentalización eurocéntrica que ha finalmente dominado el mundo, con todas sus ventajas y desventajas, no es ni ataque ni comercial, con todo lo que es en sí antropológicamente, lo que ha significado, en cuanto al sueño, creo que sí le ha dificultado que hay una tendencia mundial a no acercarse a toda la magia que tiene el sueño, pero con toda la estructura científica con la cual se puede mirar lo complejo que es. Sí, y es muy interesante lo que dices porque yo siento, bueno, es más me parece que el símbolo y la imagen fue la primera forma de lenguaje o de comunicación humana, porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en las pinturas rupestres, en realidad podríamos pensar que se plasman cosas de forma figurativa nada más, pero me parece que también estaba este animismo, ¿no? Como bien sabemos, y esta parte mágica y esta parte em, como del mana, ¿no? De esta energía que emana de, de los animales y del ser humano y de lo que estaba vivo. Y bueno, al plasmarlo en estas pruebas era una forma de rendirle tributo, era una cuestión sagrada, mística, y eso hace que finalmente pues es un símbolo, ¿no? Porque un símbolo, de acuerdo con Jung inclusive, es una imagen que representa algo más que no puede ser aprendido en la totalidad consciente, o sea, es una imagen que vela un mundo entero de significados, ¿no? Y no son significados propiamente verbales, sino significados inaaprensibles, ¿no? Vaya. Entonces, como no se pueden plasmar de forma verbal ni lógica, se tienen que plasmar de forma de imagen e icónica. Por eso también la religión en cuestiones arquitectónica, las iglesias y toda esta cuestión, son mucho aporte de imágenes, ¿no? O sea,
impactan, son imágenes que impactan por ¿cómo decirlo? La densidad o la carga energética que tienen, porque inclusive, como decía hace rato José Mercado, el símbolo es un motor, me parece que es como de lo más acertado para describirlo, es finalmente el ser humano es una máquina psicológica que transforma, ¿no? A través del símbolo transforma la energía. ¿Por qué el sueño existe en ese sentido? Porque es un medio alquímico, es un medio alquímico de transformación energética psíquica, ¿no? A través de estos símbolos que se nos están, vamos a decir, trayendo a conciencia, porque también es eso, o sea, ¿qué tanto te está soltando el inconsciente en estos sueños? Porque probablemente también ahí hay como, si hay una cierta censura, ¿no? Una cierta limitación o regulación, porque si el inconsciente se va con todo, pues evidentemente el consciente se aplastaría, ¿no? Y no podría con tanta carga del inconsciente. Entonces sí hay una cierta censura, una cierta regulación, pero creo que también participa el inconsciente así de, bueno, ahorita solo te voy a dar esto, porque esto tú ahorita tienes ya la capacidad consciente de transformarlo en una energía que a ti te pueda, que tú la puedas procesar, ¿no? Y la puedas colocar psíquicamente hablando. Entonces, yo creo que eso es el sueño, de cierta forma es un espacio psíquico en donde puedes alquímicamente transformar energía y es una experiencia irracional que también, vamos a decirlo, el símbolo también ayuda a esta construcción, a esta edificación de la psique. ¿Por qué? Porque tiene esta cuestión primaria, primitiva, arcaica. El símbolo, como decía al principio, es, desde mi punto de vista, evidentemente, es el lenguaje materno o el lenguaje, digamos, primario, es el primer lenguaje humano antes del lenguaje verbal, ¿no? Y esto es lo que le ha dado, se ha construido, todo se ha construido sobre esto, em, primitivo acercamiento de comunicación y hoy en día ya tenemos esta cuestión verbal que es totalmente mucho más racional, ¿no? Pero bueno, la construcción psíquica en primer término o en primer orden, tanto de manera colectiva, histórica, antropológica, como de manera ya individual, empieza con lo simbólico y de ahí se empieza a edificar la psique y también por eso tiene esta importancia porque le da sentido a la existencia, o sea, de cierta forma yo creo y quiero pensar que si hay tanta gente hoy en día que se siente tan perdida y dice que no le encuentra sentido a la vida, es porque debe de existir una cierta ruptura con el símbolo y con el sueño y con esta cuestión de la edificación psíquica a través del lenguaje simbólico, ¿no? Y bueno, más o menos sería como lo que quisiera aportar ahorita. Y Abraham, ¿ibas a hablar? Sí, una serie de divagaciones. Y la primera era yo siento en Jung una vigencia muy fuerte, vigente, ¿no? Así en la actualidad. Y pienso que no se había estudiado tanto, no se había abordado tanto, sino que en los últimos años ha tenido un despegue, porque ahora estamos más pendientes de la subjetividad y de la intersubjetividad. Y ya, por ejemplo, Wittgenstein, el filósofo, hablaba de algo que era, por ahí tiene algún escrito sobre la concepción del sistema nervioso central y habla de que la mente no está en el cerebro, sino que está fuera, ¿no? Esa es como una divagación. Luego la siguiente asociación es en un libro que revisamos, en el otro taller de grupos en donde se hablaba del sueño social y pone el ejemplo de un colegio en Israel en donde hay aparentemente un conflicto en el subsistema alumnos. Y entonces se aborda a través de un sueño grupal, etcétera, social. Y entonces llega a la conclusión que el conflicto está en el subsistema profesores. Esta técnica de este libro que aborda básicamente lo social
¿no? El sueño desde lo social, yo digo que nos da una idea de qué vigente puede ser Jung. La otra parte en Jung que ojalá lo podamos discutir o me retroalimenten es que la relación médico-paciente no me da la impresión que no queda como una transferencia, sino como una vivencia, ¿no? Y esta pequeña diferencia hace una comprensión distinta del paciente mismo. Bueno, en estos conceptos pensaba yo. ¿Qué otra cosa tenía en relación con esto? Bueno, luego se da la libertad en su época, Jung, de empezar a integrar todos estos conceptos nuevos, distintos, que no es comprendido. En tanto que Freud se estructura en un ambiente médico con una teoría positivista de la ciencia, y entonces cuando él empieza a pensar en telepatía y en estas cosas, se le dice, mira, ya escribiste, pero no va por allí, porque estamos en este momento en la construcción de una teoría y una técnica, etcétera, y esto que es tan subjetivo no va a ayudar, ¿no? Esto es histórico en Freud. Entonces yo creo que esto habla de los momentos históricos que se vive en la creación de la teoría psicoanalítica freudiana, y aparte habla de cómo se desfasa en este sentido los conocimientos de Jung, que nos da una nueva aportación. Pero ahora que tenemos una serie de recursos y conceptos, etcétera, podemos ver que tiene mucha vigencia en muchos aspectos y que se podrán ir aplicando cada vez más a la clínica. Bueno, ahora estamos hablando particularmente de sueños, pero yo creo que la interpretación de los sueños también lo da desde la comprensión del sujeto, no en transferencia, sino en vivencia. Esa sensación tengo, bueno, lo someto a consideración, ¿no? Las recomendaciones que Jung hace para la interpretación de los sueños, teniendo en cuenta que es el sueño que procede o es creado por la autonomía de lo inconsciente, pero para trabajarlo ante el paciente, con el paciente, es necesario registrar el contexto, es decir, tomar en consideración también lo consciente, lo real que está viviendo el sujeto, el paciente, y cómo lo expresa en la relación mientras relata el sueño en la terapia. El registro del contexto es sumamente importante para Jung, para no perderse, que el terapeuta, el analista, no se pierda en la profundidad del sentido de los símbolos y las imágenes y se pierda en la oscuridad, sino hay que estar pendiente en el registro del contexto. Y recomienda la confección del texto legible, es decir, construyendo lo lógico a través de lo que se ha obtenido en el registro del contexto, pero tomando en consideración siempre y poniendo en acción la introspección psicológica de ambos, de paciente y terapeuta. Una capacidad de combinación es necesaria, dice Jung, de combinación de los hechos simbólicos y de imagen y lo real que está relatando el paciente en el contexto. La intuición como una función fundamental sin la cual no se podría entender, ir más allá de lo lógico del lenguaje. Un conocimiento del mundo y del hombre. Eso, como se adquiere, pues, a través de la experiencia, de la indagación y en amplios contextos, nada más en el conocimiento de la teoría psicoanalítica. Un saber específico en el que intervienen, dice Jung, amplios conocimientos, pero también una cierta
inteligencia del corazón. Tal vez eso se refiera a lo que ahora se llama inteligencia emocional. Esto me recordó que los chamanes y los terapeutas en la época del México prehispánico ya señalaban la importancia del teyolía, que es una especie de entidad anímica basada en los sentimientos y en las funciones del corazón, en el sentido simbólico de corazón, no lo cardíaco, no lo estructural, atómico, sino el sentido emotivo, emocional, diferente de lo que los mismos nahuas consideraban la función intelectual, el tonali, el brillo del pensamiento, de la intelectualidad, del pensamiento racional. Había que tomar en cuenta entonces para los antiguos el tonali y el teyolía, que es el corazón, pero también el iyot, que era el iyot, lo visceral, lo meramente orgánico, profundo, lo visceral, que es el iyot. Y recordaba cómo los terapeutas tradicionales, todavía en la actualidad, consideran estas tres entidades que Jung amplía también y recomienda para la comprensión del material onírico, de los sueños, y buscar, como se ha dicho, que este material ayude a la comprensión de lo que se está aportando en la sesión y que aporte para la autorregulación, para la compensación psíquica y también para la individuación. Para Jung, la individuación sería como la comprensión de lo que es el sujeto aquí y ahora y en el proceso evolutivo, hacia dónde va el individuo, hacia dónde va el proceso terapéutico, la evolución de la personalidad en el proceso de la individuación. En fin, es complejo, es iluminador, pero también pues, nos señala que hemos de tener en cuenta, como ya nos dice, los conocimientos, no solamente de teoría psicoanalítica, sino los conocimientos de la simbología, de la cultura en que nos movemos y de la cultura amplia mundial. Bien, hasta aquí por ahora. Pero ahí, Alfredo, sigue siendo muy complejo, como efectivamente tú dices, es de una enorme complejidad porque aún individuos de la misma cultura, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿no? Que compartimos en mucho la misma cultura, un símbolo tiene muchísimos significados. Entonces, yo creo que la riqueza que señala Jung es justamente esa riqueza, ¿sí? Yo pensaba, por decir cualquier cuestión, yo pensaba porque ya ven que hay diferentes como elementos que se sueñan, ¿no? De manera constante, volar, por ejemplo, ¿no? Encontrarse con un animal peligroso, que puede ser una serpiente, una araña, o perderse en una multitud, por ejemplo, ¿no? Que son sueños como típicos, que todos en algún momento hemos soñado. Pero yo pensaba, el que alguien se sueñe desnudo, por ejemplo, en esta cultura, tiene ese simbolismo, tiene una disparidad de significados,
¿sí? Y entonces ahí entra la ayuda del otro, que en este caso específico hablamos nosotros del terapeuta, para ampliar, porque aquí el chiste es ampliar la comprensión, ¿no? Si solo marcaríamos que soñar una serpiente o soñar una araña es una cuestión sexual, ya lo redujimos, ¿no? Pero si se amplía el significado a todas o a muchas o algunas vivencias del paciente, bueno, ahí se puede comprender, o sea, el paciente podrá ser ayudado a comprender su mente, su psique, sus vivencias y ampliar el significado de su psique, de su mente, de su alma, ¿no? Para encontrar premonitorias, ¿sí? Porque lo premonitorio es parte del mismo proceso que se va viendo en la mente del individuo, ¿no? Por eso yo sí creo que una persona, por ejemplo, en psicodrama, analizar un sueño de una manera completamente amplia, pero llegar a esa función del sueño que sea traducir las imágenes y traducir el significado de una manera que lo enriquezca espiritualmente, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que decía Alfredo. Y que hay varias maneras de llegar a estos sueños, ¿no? Y me gustaba mucho en este sentido del psicodrama que justo el soñante, la persona que sueña, proyecta en cada una de las imágenes el sueño, pues, partes de su propio, y lo dice Jung, no lo digo yo, es como si fuera director, guionista, actor, escenógrafo, crítico, ¿sí? De ese sueño. Entonces, cuando el psicodrama se profundiza en analizar un sueño por medio de esta técnica, pues la riqueza es verdaderamente amplia y profunda, y el paciente queda muy conmovido de todo el conocimiento que obtuvo a través de ese análisis de ese sueño, ¿no? Entonces también yo quería destacar esta cuestión de la interpretación por medio del psicodrama, de todo que cada una de las cosas que se proyectan es una imagen que puede o no ser simbólica, pero que va a tener un gran significado, ¿sí? Hasta aquí. Bueno, yo quería Yo introducir... agregaría... Sí, Pepe. No, para decir la riqueza del trabajo con imágenes para los médicos, es decir, una cosa es el soma y otra cosa es el cuerpo. El cuerpo es la imagen del soma, es la representación en la psique del soma, ¿no? Y es una imagen corporal. Entonces, en las técnicas, hay muchas técnicas que se dirigen a que la persona imagine su cuerpo o que trabaje en la imagen de su cuerpo, que muchas personas ni siquiera, ¿sí? Y hay la tendencia, tanto se reprimió la corporalidad, que no tienen clara conciencia de la imagen de su cuerpo. Y toda la riqueza que hay en las posibles uso de esto para que tomen conciencia y se quiten y se trabajen tantos síntomas. Por ejemplo, todo el éxito de las técnicas actuales relacionadas con la meditación, ¿no? La meditación y la corporalidad
es trabajar con imágenes, ya no tanto con los discursos, sino trabajar con las imágenes y la respiración del propio cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto es como para dar un poco énfasis a la imagen, ¿no? Y no tanto a la traducción de la imagen a significados complejos, ¿no? O históricos, sino el solo hecho de trabajar con la imagen y en una situación interpsíquica, como es de gran utilidad para el trabajo clínico. Es nada más para agregar a lo que se ha dicho. Digo nada más, Carmen, hay que checar nada más el internet para que en tu próxima intervención no se pierda un poco el sonido, porque nada más checa tu banda de internet. Yo quería aquí un poco meter algo más que sí creo que es muy prudente para este seminario y que tiene que ver con la publicación de la revista que tenemos, Energía y Entelequia, Complejidad y Psiquismo. Sale la próxima semana y va a tener un punto importante en los sueños, este número que vamos a sacar. Para cuando este programa salga, ya la revista va a estar en circulación. Y en uno de estos capítulos hay una parte importante que tiene que ver con los aspectos de las neurociencias y el sueño. Y ahí hay primero lo que resulta muy interesante es que digamos que hace 40 años el grupo de neurocientíficos no tenía tanto cuidado en el contenido del sueño. Inclusive en su momento, el que tenía un liderazgo en la Asociación Psiquiátrica Americana, Hobson, dijo que los sueños eran espuma, que eran simplemente una producción sin ninguna importancia, e inclusive dentro de la Asociación Psiquiátrica Americana salieron los sueños y Freud se consideró como muerto inclusive, ¿no? 40 años después, los neurocientíficos se han interesado en el contenido de los sueños y se han producido muchos postulados que resultan muy interesantes gracias al avance de las neurociencias. Primero, se ha visto esta correlación tan importante que existe entre el sueño y la salud, que se corrobora, lo importante que sirve para el funcionamiento del sistema inmune, lo importante que es para precisamente el buen funcionamiento del proceso metabólico, la correlación entre diabetes y obesidad y la falta de sueño, la correlación entre la falta de sueño y la dificultad precisamente para el manejo de las sustancias que pueden ser luego las productoras de las placas seniles. Y de hecho, la parte importante de la relación que hay entre el sueño y los trastornos psiquiátricos, ¿no? Pero más allá de eso, de la salud propiamente ya muy estudiada, lo que resulta interesante es que ahora, en 40 años, hay un grupo de científicos muy amplio que están estudiando el contenido, y eso a mí me parece muy interesante en la ciencia. En la ciencia no se preocupan tanto por quién está diciendo qué, sino más por los conceptos. Y si agrupamos así de las principales aportaciones que podrán ver en ese artículo, podremos precisamente ver lo importante que se ha visto del sueño como material predictivo. Pareciera que el sueño, que el material onírico, resulta a nivel cognitivo y a nivel emocional de una gran capacidad para que este cerebro bayesiano del que tanto se ha hablado ya gracias al modelo de Carl Friston, psiquiatra y físico, que tiene la mejor teoría y la más publicada acerca del funcionamiento cerebral, pues precisamente habla de cómo el cerebro predictivo de Carl Friston tiene mucho que ver con como postulado en donde el sueño pareciera ser el productor de material predictivo que precisamente al individuo le va a servir en el proceso de vigilia, de tal forma que en el sueño podría aparecer un material de preparación para que el individuo estuviera en ese circuito de cámara cerrada, en donde se anulan los movimientos, en donde está atónico el cuerpo, se gesta un circuito interno que puede formular procesos predictivos que ayudan en mucho al proceso consciente luego en el humano. Y esto se ha visto porque también en aves, mamíferos, que también tienen estos sueños, que también tienen sueños, pues pudiera ser precisamente esta función cognitiva, evolutiva, que va generando procesos de predicción tal como se postula el cerebro, como cerebro predictivo. Además, este cerebro predictivo, precisamente a través de estas imágenes, generaría procesos como de aprendizaje que van desde lo motriz, aunque esté en circuito cerrado, hasta precisamente lo que tiene que ver con los procesos de memoria.
No es casualidad que se ha visto que en el sueño REM existen importantes procesos de aprendizaje del material no laxo, y los sueños que se dan en el proceso no REM tienen importantes vivencias lógicas. Entonces pareciera que este material aparentemente caótico obedece más a la teoría del caos, en la que la secuenciación aparentemente inconexa de muchas imágenes y posibilidades finalmente genera en una idea final. A final de cuentas, los procesos evolutivos emergentes en el cerebro se dan mucho más en este proceso emergente caótico, en donde finalmente termina con una acción final que puede ser de una gran utilidad. También, así como los procesos que ahora se han estudiado en las neurociencias de autoorganización, autopoiesis, el cerebro precisamente pareciera tener por su mismo mecanismo de autoformación de imágenes, procesos que fomentarían en el cerebro precisamente estos mecanismos de formación cognitiva emocional, en donde inclusive ya se ve una continuidad entre la conciencia de la vigilia y lo que ahora los neurocientíficos llaman la conciencia del sueño, que lo ven como procesos que están compartidos. La conciencia de la vigilia y la conciencia del sueño, uno, precisamente como preparando al individuo para que tenga estos procesos. En la ciencia, en el no para qué teológica, sino simplemente en la aparición, pareciera que esta capacidad de dormir en los mamíferos, que hay que decirlo, en muchos mamíferos es mucho más amplia que nosotros, pudiera estar preparando los procesos emergentes memorísticos que posteriormente dieran procesos de aprendizaje mucho más organizados en el proceso de la convivencia cotidiana. Además, pareciera que entonces en esta concentración de procesos que se van formando en el proceso del sueño, también pudiera estar apareciendo esta agencialidad del humano a través de este self o yo primitivo, en donde se va gestando a través de un protagonista, como lo vemos en la mayor parte de los sueños, los procesos en que este individuo, que es cada uno de nosotros, vamos experimentando nuestras vivencias y nuestras formas de vivir cognitivamente. También la correlación que se ha dado con el trastorno precisamente de estrés postraumático, pareciera que las pesadillas son el típico modelo de estrés postraumático que se ve en la clínica, en donde estas incapacidades que se tiene para poder salir de estos circuitos reverberantes del estrés postraumático son muy parecidos en las pesadillas. Los neurocientíficos ahora apuestan a la cura de las pesadillas a través precisamente de que el individuo en vigilia pueda trabajar de lo que está soñando el paciente en pesadillas con finales alternos y cómo los podría resolver. De tal manera que el proceso, digamos, ya no solamente medicamentoso del estrés postraumático, tiene que ver con posibilidades de darle ficciones diferentes, que finalmente esos son sueños, son ficciones, y que generan precisamente pues, todo este proceso. No decir ya del material artístico que es ficcional, ¿no? Por esencia, pues. Entonces, bueno, pareciera que toda esta aportación neurocientífica va colocando al sueño en ese lugar privilegiado dentro de la epistemología del psiquismo, que nos permite estar uniendo a las ciencias humanas y a las ciencias sociales. Bueno, quería darles esto que viene ya en la revista, que cuando esta grabación salga ya va a estar circulando, y que viene precisamente gran parte de varios, varios artículos acerca de los sueños. Y es como una transformación narrativo-simbólica, porque de cierta forma se está apelando a... Es que es bien interesante porque no recuerdo quién fue quien lo dijo ahorita, que está esta fusión o esta colaboración entre el inconsciente y el consciente. O sea, no es que ya estén peleados, es que van los dos en armonía hacia algo, una propuesta diferente de movilización psíquica, ¿no? Y justamente me parece que Jung también dice algo parecido sobre los sueños cuando dice que también aportan una solución, o sea, no es que solo sean patológicos, procesos patológicos que se están de cierta forma, están saliendo, intentan salir de un poco de control en los sueños, sino que, de hecho, nada que ver, sino que es una forma compensatoria y también una forma de darle solución a algún conflicto que está aquejando al individuo. Y también creo que tiene que ver con esta posibilidad de crecimiento psíquico y de crecimiento y de maduración personal, porque si lo pensamos como algo, como una construcción a lo largo del tiempo, y evidentemente
todo lo que uno hace de forma consciente tiene una repercusión de forma inconsciente, se hace esta construcción y evidentemente se está formulando un crecimiento psíquico. La verdad es que a mí me gustaría mucho ejemplificarlo con un sueño que yo tuve hace ya muchos años, tenía como 22, 23 años, y me acuerdo que estaba como yo muy inquieta, tenía una curiosidad de decir, es que esto no puede ser, o sea, la psique tiene que ser algo más, tenía como yo mis crisis ahí con mi carrera. Y recuerdo soñar con una señora, una viejita que me preguntaba, que me preguntó en ese momento en el sueño, si realmente estaba yo lista y si realmente estaba segura de lo que yo quería, que si realmente quería saber más o algo así. Y yo así de, pues sí, sí quiero saber más, ¿no? Y de ahí la verdad es que he tenido desde ese entonces tenía una serie de sueños muy interesantes y también ya puedo yo hacer esta construcción como lo estoy diciendo, una construcción que ha ido evolucionando, o sea, empezaron como sueños muy caóticos e inclusive diría como muy, con esta imagen justamente de muy en la tierra, por ejemplo, soñaba mucho con cuevas, con ciudades subterráneas, cosas que están por debajo de la tierra o que están metidas en la tierra, y hoy en día ya son sueños muchísimo más construidos, muchísimo más lógicos o muchísimo más organizados, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy interesante porque evidentemente puedo hacer analogía y se puede y se debe hacer una analogía y un trabajo, digamos, tanto consciente como inconsciente, porque yo creo que también sí, no es tan pasivo, o sea, sí hay que hacer algo dentro de nuestras capacidades conscientes para poder crecer y madurar, ¿no? Y ya el inconsciente hará su parte en cuestiones de imágenes, pero evidentemente también hay que aportar para poder crecer y madurar, porque no solo el inconsciente lo va a hacer. Yo creo que si dejamos que el inconsciente haga su trabajo sin hacer una aportación consciente, probablemente pase que, como decía Jung en algún momento, que exista esta desconexión entre lo inconsciente y el consciente y ya no podamos hacer este vínculo entre lo que me está pasando y lo que está sucediendo intrapsíquicamente hablando, ¿no? Y ahí es cuando empieza el inconsciente tal vez a ser muchísimo más caótico y muchísimo más proyectado y también tener como un cierto dominio sobre la conciencia, ¿no? Y yo, de hecho, cuando Jung dice que empezó a hacer como esta búsqueda interna de sus sueños y todo esto, él decía que justamente regresando un poco a esta cuestión del cuerpo, que él intentaba controlar como todas estas indagaciones y exploraciones psíquicas mediante la reconexión con el cuerpo. Creo que hacía yoga, ¿no? En ese entonces. Y también intentaba o procuraba a su familia, o sea, estaba consciente de quién era en una cuestión realista, ¿no? Así de, bueno, como de vigilia. Y eso hacía que no se dejara llevar por esta marea, por esta corriente gigante y muy poderosa que es el inconsciente, ¿no? Entonces también eso es como muy relevante, como que estar haciendo es un esfuerzo escalonado donde la parte consciente y la parte inconsciente siempre van a mantener o intentar mantener un equilibrio para que justamente se pueda lograr esta individuación, porque no solo es trabajar de un lado o trabajar del otro, porque siempre va a faltar una parte, ¿no? Y siempre se va a proyectar esa parte y siempre va a haber como una descompensación, y un intento de compensación por parte del cuerpo, como los síntomas, como por parte de los sueños, como por parte de las proyecciones que vivimos con nuestro entorno, ¿no? Y pues eso me parece a mí súper interesante porque de cierta forma es darle otro entendimiento al inconsciente, es totalmente distinto a lo que podríamos entender y evidentemente creo que le da y le otorga una profundidad y también un respeto muy importante, ¿no? O sea, no es como que nada más mi inconsciente con mis traumas y cosas que yo puedo vivir y puedo comprender en forma lógica. No solo es eso el inconsciente, o sea, el inconsciente es
mucho más que eso, y yo solo estoy pudiendo interpretar de acuerdo a lo que yo conscientemente he trabajado, solo puedo interpretar y analizar y comprender ciertos elementos, y eso es lo que a mí, sí, en esa comprensión, a mí me va a ayudar a seguir trabajando y seguir creciendo, ¿no? Como persona. Y esa amplificación también de cierta forma se constela en mi exterior, en mi entorno, porque así como yo voy trabajando como individuo, se va también de cierta forma manifestando en mis relaciones con el exterior, ¿no? Y también ahorita, hablando un poquito de esto de la amplificación y de la comprensión del análisis de los sueños, yo creo, podría pensar, esto es como una idea mía, que cada sueño tiene niveles de interpretación. O sea, yo creo que sí, cada sueño puede tener un nivel de interpretación personal, individual, por eso no creo que haya como tanto problema en hacer como una interpretación freudiana de los sueños. Yo creo que sí existe como este nivel un poquito más vivencial, personal, trabajo muy superficial, si lo podemos decir así, pero también lo podemos escalonar a una parte ya más simbólica, arcaica y más profunda, ¿no? Pero yo creo que también va a depender mucho, uno, de la necesidad que tú tienes con respecto a ese sueño, y dos, la capacidad que tienes para comprenderlo, ¿no? Y tres, evidentemente, la relación y la dinámica que estás teniendo con el terapeuta. O sea, ahí también hay una aportación del terapeuta en el sentido de que qué tanto está él también viendo, o qué tanta dimensión está abarcando dentro de él también sus capacidades como intérprete de sueños y como terapeuta, y también cómo se ha formulado la relación con el paciente, porque creo que todo eso también es muy importante. Nunca va a ser una misma relación entre paciente y terapeuta, y creo que eso también influye en la comprensión a veces del material psíquico y del material que se está aportando en la terapia, y evidentemente eso también va a incidir y va a influir en el sueño y en su interpretación. Entonces, yo creo que tiene diferentes niveles, no solo niveles como verticales, sino también horizontales. Y de ahí va a depender como esta relación que digo con el terapeuta, también la capacidad de comprensión que tengo yo. Yo creo también que tiene que ver con mis propias creencias, mis opiniones, como mi conocimiento, y todo esto es lo que va a construir mi comprensión del sueño, pero eso no quiere decir que solo tenga ese significado, simplemente es el significado que yo ahorita puedo comprender, y ya tal vez en unos 10 años tenga otro significado tal vez más profundo que en ese momento no lo pude comprender así. No sé qué opinen, pero creo que esto le aportaría como más todavía. Esto ya es como mi punto de vista, ¿eh? No sé ustedes cómo lo ven, pero creo que aportaría como más esta capacidad del sueño a mostrar la realidad psíquica de uno, ¿no? Sí, pues justo espero que salga bien. Justo estábamos hablando de los diferentes métodos que mencionaban el sueño social, mencionaban el sueño grupal, yo mencionaba el psicodrama aplicado a la interpretación del sueño. Se veía como la vertiente freudiana, ¿no? Que es súper interesante. Y pues la cuestión mítica de los sueños y la cuestión de los símbolos y los arquetipos. Entonces, realmente, pues sí, el sueño es una veta profunda de conocimientos que se pueden aportar, y pues ahí sí ver eh, como la preparación del interpretador y la preparación del paciente, pues para recibir toda esta información, porque pues digamos si hubiera un terapeuta muy experimentado, pero un paciente poco receptivo a estos materiales, pues no se llegaría a mucho, ¿no? Con esto. Lo ideal sería pues, un paciente preparado para recibir todo este material y un terapeuta
de un vasto conocimiento para poder interpretar los sueños y la función del sueño y lo compensatorio del sueño y lo predictivo del sueño, ¿no? Entonces, pues sí se vuelve una tarea complicada. Pero muy enriquecedora tanto para el paciente que está trabajando como para el propio analista, que pues desarrolla también su individuación y su capacidad de comprensión, que el trabajo con imágenes y símbolos pues sensibiliza. Tenía la duda, Javier, si todo lo que has estado mencionando respecto al sueño se refieren estudios sobre el sueño o sobre el soñar. Sí, todo lo que mencioné tiene que ver con el contenido onírico, más allá de lo fisiológico, el contenido onírico. Y yo creo que precisamente ahí es labonando precisamente todo esto. Me parece que esta propuesta, ¿no?, que hace Laura y que continúa Carmen, sobre cómo es que el proceso consciente-inconsciente, por eso a mí me gusta esa forma de los neurocientíficos de decir que el contenido onírico que se da durante la vigilia es la conciencia del sueño, durante el sueño, porque ahí yo me seguiría con estas propuestas de Piaget y acerca del proceso de construcción cognitiva, de cómo es que se va generando en el proceso de complejización del humano a través de la infancia, cómo se va generando un proceso de complejización a través de un proceso consciente e inconsciente, de un cerebro que sueña y que predice y que fortalece la memoria y que fortalece procesos de aprendizaje, y que precisamente a través de ciclos, del ciclo vital, se generan propuestas en donde el ser humano, que hace 200,000 años estaba mucho más como cualquier otro mamífero, en una correspondencia con la naturaleza mucho más homeostática en función de su lugar ecológico. De repente esta emergencia de este cerebro hace 200,000 años que evoluciona en ontogenia va gestando una sociedad que permite procesos de desarrollo ontogénico cada vez más complejos a través de la historia de la humanidad, en escalas evolutivas que van como incrementando su nivel de complejidad. Y ahí en el ciclo vital complejo que se van gestando nuevas capacidades, es inconsciente y consciente que son parte de lo mismo, pareciera que ese cerebro muy colocado en el nicho ecológico sin grandes conflictos, al momento en que emerge esta posibilidad inconsciente de la creación, pues viene esta ruptura, ¿no?, de la naturaleza humana, en donde nuestra parte humana, que nos diferencia del resto de mamíferos y aves y el resto de animales, gesta un mundo precisamente histórico, en donde vemos en las sociedades ya esta posibilidad de humanos que se atreven a ser diferentes, ¿no? Y en el ciclo vital que mencionaba, ¿cómo se llamaba el ciclo vital? El que llega hasta la ancianidad. Erikson. Erikson, ¿no? ¿Cómo se va gestando a través de todo el ciclo vital, a través de posibilidades de creación inconsciente-consciente, de nuevas posturas y estructuras, momentos de crisis que pueden luego formular mayores procesos de complejidad estructural y que van gestando en un proceso continuo de ascenso complejo, pero porque mantiene la apertura de la posibilidad del error, de mantenerte en esa apertura inconsciente de lo ambiguo, y gestas entonces la posibilidad de la creatividad. Claro, siempre con el riesgo de la pérdida, ¿no? Porque no todos los seres humanos logran ese ciclo vital como lo escribía Erikson, en la gente que lo logra muy bien y llega a la sabiduría. Sí, no sabemos que nosotros nos dedicamos a esto, la psicopatología y la dificultad para llegar a eso, pues tiene un riesgo. Y ese riesgo tiene que ver con esta cualidad consciente-inconsciente que se abre en posibilidades de creación y de nuevas formas. Y entonces en un proceso recursivo de crecimiento, pero siempre regresando regresivamente a nuestras bases, pues tenemos esa posibilidad de gestar este proceso. Y ahora que estábamos hablando, ¿no?, del sueño, pues el sueño pareciera jugar un papel ahí muy interesante en ese juego de consciente-inconsciente,
que me parece que si hay algo que está como pudiendo formularse es a través, pues precisamente de esta propuesta, ¿no? De que el material onírico inconsciente es parte en esta propuesta ya es parte en una continuidad y en un continuo con el proceso consciente de la vigilia, pues. Es bien interesante ese movimiento como cíclico, porque es muy natural, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en el movimiento de la Tierra, pues, ¿qué es? Es un movimiento, eh, no sé, en círculos, se me fue la palabra, pero es un movimiento que siempre va a estar haciendo lo mismo, regresa a un punto, siempre va a regresar al mismo punto en el mundo, en el momento exacto, ¿no? Y eso a mí me parece algo súper, muy natural. Por ejemplo, también si pensamos en la Luna, hace exactamente lo mismo. Este, y de cierta forma, cuando pienso en el pensamiento primitivo, estaban realmente proyectando como estas cuestiones psíquicas en estos movimientos naturales o viceversa. La verdad no sé cómo era, no sé quién empezó con qué, pero el símbolo, por ejemplo, de los dioses, del movimiento del sol, del movimiento de la luna, de cómo eran dioses que tenían algún tipo de conciencia, en realidad eran proyecciones de un mismo acontecer psíquico, ¿no? Evidentemente no individual en ese momento, sino colectivo, y cómo justamente esta cuestión del sol está muy, muy interpretado como la iluminación personal, como el crecimiento, como esta cuestión de después de la oscuridad, el regreso a el momento de iluminación y de luz. Y él tenía como estos componentes evidentemente masculinos, estos componentes activos, estos componentes de crecimiento, y por eso el sol está como muy vinculado con esta cuestión de la agricultura, ¿no? Porque es donde está toda esta cuestión del movimiento y de la actividad progresiva, ¿no? Mientras que, por ejemplo, todo lo que es la luna, esta cuestión pasiva, femenina, es regresiva, y es donde justamente emerge toda esta cuestión de los miedos, ¿no? Los miedos primitivos, los miedos de que, no sé, en un pensamiento muy mágico, ¿no? De que salgan los fantasmas, de que salen los muertos, de que emergen los dioses, ¿no? Salen los dioses porque el terreno de los dioses es la oscuridad. Por eso yo creo que de niños, muchos niños le tienen miedo a la oscuridad, porque es algo totalmente regresivo, es algo totalmente, eh, que algo que se ha heredado a lo largo del desarrollo humano. Y, y pues así como puede ser colectivo, también es individual, ¿no? O sea, ¿qué es este movimiento? Es un movimiento de muerte simbólica y renacer simbólico que se requiere para poder crecer como persona, ¿no? Y llegar nuevamente al nuevo punto, a este punto de partida, vamos a decir, pero ya con una adquisición de conocimiento distinto que hace que o sea una espiral en ascenso o también una espiral en descenso, porque así como puedes llegar al mismo punto con un poquito más de conocimiento, puedes llegar al mismo punto con menos conocimiento, con más inconsciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una resistencia, porque hay una intolerancia a ver las cosas como son, porque no hay un trabajo psíquico personal, ¿no? Y esto a mí me hace pensar mucho en la Divina Comedia, ¿no? Porque Dante, ¿qué es lo que hace en su trabajo? Bueno, perdón, no es un trabajo, en su viaje, vamos a decirlo así, desciende a los infiernos, y en este descenso a los infiernos llega después al cielo, ¿no? Entonces tenemos, y bueno, evidentemente con un conocimiento previo. ¿Por qué? Porque si lo pensamos en términos psíquicos, es un viaje hacia su propia inconsciencia, su propio inframundo, su propia, pues sí, sus propios demonios, si lo podemos poner así, su propio Satanás, su propio Hades, su propio inframundo. Entonces, él hace este viaje hacia abajo solo para encontrar el cielo. Pero sí es un movimiento otra vez como circular, ¿no? Porque al final, regresa al mismo punto, pero regresa siendo otra persona, ¿no? Regresa siendo un Dante distinto, donde pudo conocer tanto el infierno y la parte más oscura como la parte más celeste y más iluminada, ¿no?
Y pues siempre hay como este movimiento iniciático, diría, porque pues en las iniciaciones también es eso, ¿no? Es como de cierta forma buscar una muerte simbólica para lograr que a través de este movimiento de muerte y de sacrificio se pueda emerger y pueda volver a renacer algo nuevo, ¿no? Un nuevo brote psíquico que evidentemente, si lo entendemos en cuestión antropológica y cultural, pues son brotes comunales, ¿no? De, mm, de estas cuestiones que vemos mucho, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la mitología y esta, digo, proyección de estos dioses que representan ciertos movimientos naturales y fenoménicos que están alrededor del ser humano, ¿no? Como la agricultura, decía hace rato, y este movimiento del sol y de la luna, ¿no? Entonces, me parece muchísimo más natural pensarlo en esta cuestión cíclica y esta cuestión circular, que inclusive también, por ejemplo, puedo pensar en los mandalas, ¿no? Estas cuestiones como de estructuración, evidentemente otra vez proyectada en este dibujo, estructuración psíquica a través de la imagen. Cómo tienes el poder, el mandala, de darme una cierta construcción o una cierta organización a través de mi ejecución del mandala, ¿no? Y tiene esta cuestión como muy, muy simbólica, muy profunda, que desde mi punto de vista no se puede entender de forma lógica, no se puede entender de forma racional. Simplemente se puede proyectar ciertos elementos psíquicos en esta creación, ¿no? Esta creación mandálica en este caso, ¿no? Y ya. Sí, la alegoría de la Divina Comedia, el descenso al infierno, lo realiza Dante, pero guiado por Virgilio. Necesita pues a otro espíritu, otra alma, y un alma poética que lo acompañe a la indagación sobre la oscuridad del infierno, y también a través de ese viaje pues descubre la maldad humana, el castigo que se merecen. Pasa después al purgatorio, siempre acompañado de Virgilio, pero para llegar al ascenso de la gloria, ya no es Virgilio quien lo guía, sino es el ideal femenino, el alma pura, Beatriz, la que con su belleza y su pureza le acompaña en la gloria. Bueno, sí, también es una parábola o una alegoría del viaje por el interior del psiquismo, que sería el inconsciente o el nivel de reflexión, que sería como el purgatorio, y finalmente el disfrute de la vida mejor, la vida espiritual, que sería la gloria. Me recuerdo pues esta mención de Laura de la gran obra medieval de la Divina Comedia, pues una gran alegoría del viaje por el interior del psiquismo y por la realidad humana, social e histórica. Sí, ahorita también yo me lo asocié inmediatamente a que qué curioso, yo estaba buscando como tecnologías o recursos para cómo tener pues herramientas para inducir imágenes, ¿no? Con eso de que la técnica propiamente junguiana es lo de la imaginación creativa, o sea, no la asociación libre, sino inclusive el inducir imágenes. De los textos que he leído, es decir, desde la Divina Comedia y el Fausto, son como los textos que más se acercan a aquellas imágenes que son universales, ¿no? Qué curioso, bueno, yo decía como curioso, pero que y ambos son gentes muy ligadas a la parte esta de Jung, ligada al Medio Oriente y a las técnicas de meditación, ¿no? Tanto el yoga como el sufismo.
en el que tratan de buscar no relatos, no la palabra, sino imágenes, ¿no? Estados de estos mandalas, pues, pero mandala desde su concepción, no la que tenemos un poco la superficial, ¿no? De rueditas, sino de un pensamiento totalmente diferente, no el pensamiento logocéntrico, sino que es un pensamiento simbólico, ¿no? Ir al símbolo, a los símbolos directamente, ya que tengan cierta lógica. Y en ese también, bueno, yo estudiando la asociación, que de todas maneras son formas de concebir un mundo interior, un psiquismo que tiene una estructura, ¿sí? Y que tiene niveles de funcionalidad, que los expertos tenemos que de alguna manera estudiar. Y en lo que todos coinciden es que sí, el psiquismo, no solamente individual, sino también de sociedades, es un escenario, ¿sí? Es como un mundo donde se hace ensayo y error, ¿sí? El mismo concepto de psique es, para que haya un estímulo, para que haya una respuesta, tiene que haber un lugar que se procesen todos los posibles resultados, ¿sí? La única diferencia entre los mamíferos es que en el hombre hay la palabra, ¿sí? No hay solamente la pura sensación, se separó, ¿sí? Que ya es el mundo del espíritu, ya es el mundo de los símbolos, que ya no es tan ligado a lo sensorial, pero que de todas maneras hace el mismo ensayo para tener una conducta y que se queda grabado y se hereda solamente lo que le permite la permanencia. En eso hay coincidencia tanto en los lógicos idealistas como en los científicos de las neurociencias, ¿no? No deja de ser una concepción de psique del arco reflejo, un estímulo, un ensayo y una conducta, más que la complejidad del ensayo es infinitamente superior, y que, bueno, que el sueño es uno de los recursos a través de los cuales hemos podido revisar esos escenarios, ¿sí? Y que desde ese sentido el sueño no es más que un estado de conciencia dentro del dormir, pero que siempre hay conciencia, ¿sí? No solamente, y que hay ciertos estados de conciencia en la vigilia, ¿sí?, que se parecen al sueño, al estado de conciencia que se da en el dormir. Los más parecidos al estado de conciencia en la vigilia son los sueños lúcidos durante el sueño, y lo más parecido a los sueños, a la conciencia durante el dormir en la vigilia, son las ensoñaciones, ¿no? O las fantasías oníricas, que no es lo mismo que la fantasía en el sentido de estarse diciendo ahí ilusiones, sino formas de procesamiento del psiquismo que tienen ciertas analogías, pero de todas maneras es un mundo interno de representaciones donde se hacen ensayos cada vez y que tienen diferentes niveles de complejidad, y que no es lo mismo el sueño de un recién nacido. Es más, el recién nacido todo el tiempo está durmiendo, todo el tiempo está soñando, porque todo el tiempo está introyectando epigenéticamente el nuevo estrato que le va a permitir tener un tipo de psiquismo en el cual acceda a la palabra. Y bueno, curiosamente en ese sentido, otra vez nos remitimos a los clásicos, ¿no? Goethe y Dante, y órale, qué bueno que nos estén dando luz para nuestras, como recurso de tipo psicológico, ¿no? Y otra vez insisto, el regreso a un tipo de lógica
no logocéntrica, ¿no? Y que Jung es uno de nuestros guías en ese sentido. De los teóricos, pues, que hay actualmente. Ok. Sería el Virgilio. Sería el Virgilio. Y como complemento a esto que decías, Pepe, tampoco es casualidad que en la historia de la humanidad existan estos procesos precisamente de recirculación, ¿no? Siendo eurocéntricos, de la ilustración al romanticismo, y del romanticismo al positivismo, del positivismo a la posmodernidad, y de la izquierda contra la derecha. Es decir, estamos ahí en la humanidad dándonos vueltas en esos polos, que pueden estar muy bien representados en ese consciente e inconsciente, pero que muy bien dice Jung, ¿no? No se trata de esto o lo otro, se trata de esto y lo otro, pues las dos, ¿no? Porque inclusive hasta como analistas a veces decimos, no, bueno, lo que quieres tú decir es tu inconsciente, ¿no? Y más bien es esa integración. Oiga, pues ya estamos ahora sí como en tiempo, a lo mejor tendríamos que ir cerrando, no sé si alguien quiere hacer un comentario antes del comentario final, o ya podemos ir cerrando cada quien con lo que quiere cerrar el día de hoy. A ver, yo estaba pensando que estuvimos hablando en procesos circulares, ¿no? En el sentido de Piaget, los procesos circulares primarios son base para el aprendizaje, que van desde lo más elemental a lo más complejo. En esta evolución no se puede hablar de círculos, sino de espirales, como estaba agregando Laura, ¿no? Donde va aumentando la complejidad. Ese mismo concepto, ¿no? Cuando ella nos relata su sueño, y luego de qué manera va evolucionando, allí se va repitiendo en una complejidad que lo lleva hasta los sueños actuales. Pero también le agrega otra parte del concepto, que es la espiral de complejidad ascendente como la complejidad descendente, ¿no? Que le da como una nueva dimensión. Otra de las partes de todos los procesos circulares que estuvimos hablando, lo podríamos pensar también desde la teoría matemática de los fractales, en donde dice que todo lo que tú decías, Javier, en relación que todo se va repitiendo y todo se va repitiendo, pero lo único que falta es el tiempo, ¿no? Que de la misma manera en donde el solsticio y el equinoccio son repeticiones, etcétera, los podemos ver en el tiempo y todos los fenómenos se van a ir repitiendo, etcétera. Bueno, desde este punto de vista de la teoría matemática de los fractales, puesta también en los procesos oníricos, diríamos que la humanidad va integrando y va repitiendo y conceptualizando, etcétera, pero cada vez de mayor complejidad. ¿De qué manera van a ser las variantes socioculturales, que van a darle sentido, ¿no? Por eso es que era tan importante en los sueños de Jung esta parte que decía, ¿no? Los restos diurnos del contexto, que perfectamente lo aclaró Alfredo Alcántar, en el sentido de que sí, todo esto que está feo, etcétera, ¿en qué contexto? ¿En qué tiempo? Bueno, yo creo que finalmente esto que nos deja Jung, en este sentido que dice Alfredo, que es nuestro Virgilio, yo creo que empezamos a comprenderlo y que la manera en que Laura nos ha ido llevando en la teoría, desde las primeras lecturas hasta este momento, podemos ir vislumbrando, ¿no? Estos procesos primarios, espirales, de cada vez mayor complejidad, y que se nos va a hacer más interesante en la medida que para aprender el impulso epistemofílico nace de un desequilibrio, en donde lo que yo observo, ¿no? Mi conocimiento no me permite comprender todo lo que yo veo. Entonces, en ese proceso estamos nosotros ahora con Jung. Todo lo que nos dio, no tenemos la teoría para comprenderlo totalmente y en ese proceso estamos. Bueno, hasta aquí con eso quería cerrar. Pues yo cerraré con algo muy que se me hizo curioso de toda la obra, ¿no? Cómo diferencia
Jung el tipo de sueños, que se me hizo curioso, ¿no? Hay sueños insignificantes, según él, pequeños, grandes, de gran alcance, ¿no? Donde esto creo que nos da idea de pues la cualidad de estos sueños. Entonces, pues se me hacía muy curioso, él trabajó cientos y cientos y cientos de sueños a lo largo de su trabajo como psicoanalista, y entonces él hace esta clasificación que se me hizo muy curiosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que todos deseamos esos grandes sueños, así, sueños de gran alcance, eh, que incluyan todas las imágenes simbólicas de la historia del espíritu humano, ¿no? Que contengan temas mitológicos y arquetípicos. Pero bueno, pues estos sueños, pues yo creo que dan origen a las obras como La Divina Comedia y Fausto. Entonces, pues nos conformamos, yo creo, con otros, con otros tipos de sueño, pero se me hace interesante relacionarnos como de pronto no pretender sacarle demasiado a un sueño eh, pequeño, simple, intrascendente, ¿no? Sino reservar para esos grandes sueños toda la tarea psicoanalítica, ¿no? Y bueno, y la finalidad de los sueños que se me hizo súper interesante, ¿no? Como tienen una finalidad que es el crecimiento, la madurez y la individuación, que eso no está en Freud, y que se me hace útil para la clínica de uso inmediato. Entonces yo acabaría con esto y pues sí diciendo que el tema es apasionante, muy extenso y bueno, pues lo seguiremos estudiando y abordando. A propósito de seguir estudiando y abordando, la aportación de Jung me parece que es indispensable en esta época, al menos para mis intereses de estudio de la mitología, los símbolos, lo imaginario, en una época en que aún se aferra la gente o la sociedad a lo empírico, a lo cientificista, racionalista. En su que será, pues como ya he dicho, un guía para seguir andando sobre este camino del estudio de los mitos, los símbolos y lo imaginario. Yo creo que concluí con mi narrativa de mi última intervención en relación a estas aperturas que da Jung, que puede ser nuestro vigil. En cuanto a una idea que yo tengo de seguir haciendo énfasis en el psiquismo ampliado y que el psiquismo hay que sacarlo del cerebro como exclusividad, ¿no? Como, sino es una nueva aportación que ya Jung la asume. Con eso concluiría. Y que a mí esta vez los textos del texto me hizo como ver al Jung médico, ¿no? No el Jung que quería apantallar al mundo y hacer una teoría, sino siempre en términos de médico, de pensando en la cura, pensando en las soluciones, pensando en la clínica, y que no tenía parece que tenía un montón de pacientes, no tenía 3 o 4 de lead, ¿no? Sino que los conocimientos, su experiencia clínica era amplísima, nada más. Bueno, pues a mí me gustaría cerrar con, yo creo que una reflexión, porque también me quedo pensando en cómo justamente ahorita lo que podemos percibir o tocar de Jung también
podría como vincular con una cuestión religiosa, espiritual, algo así, porque me parece que cuando él habla de esta cuestión de ir tomando conciencia y justamente de dejar de proyectar, creo que va un poquito de la mano con esta idea que, por ejemplo, sale en el budismo y no sé si en el hinduismo, pero en el budismo seguro, que es esta cuestión de no aferrarse, ¿no? Como de dejar las cosas, no tener control o no buscar controlar las cosas, sino dejar que las cosas sean por sí solas y no aferrarse. Creo que aquí se puede vincular con esta cuestión de la proyección y del vínculo un poco falso que tenemos con la gente porque estamos aferrados a una imagen o a una interpretación o a un deseo subjetivo de lo que quisiera yo que fuera lo que está afuera. Pero en realidad, ¿qué tanto estamos viendo lo que es afuera, no? Y esta posibilidad de realmente concebir al objeto es posible siempre y cuando sueltes al objeto y lo concibas como es, ¿no? Algo fuera de ti, algo fuera de tu proyección subjetiva. Y creo que aquí es donde podría yo unirlo con esta cuestión religiosa budista de que para poder ser y dejar ser y para poder soltar el sufrimiento, se debe soltar a esta interpretación o esta necesidad de controlar, ¿no? Y pues para mí eso también es parte de la individuación, ¿no? Y creo que retomaría un poquito entonces, porque Jung también lo habla muchísimo y probablemente lo comentemos en algún momento, esta función religiosa, ¿no? Toda esta cuestión espiritual, es que no me gusta decirlo así, pero bueno, esta cuestión religiosa, esta cuestión de conexión, de esta cuestión religiosa de comunión y cómo es necesario, eso es una cuestión ya inclusive psíquicamente necesaria, ¿no? Y yo me quedo con eso porque nuevamente regresamos a este impacto que tiene la teoría junguiana, o sea, se puede ver y como que él también, ¿no? Pinceladas por todos lados, pues habla de su grandeza, ¿no? Del genio que llegó a ser y de la importancia que puede tener su aporte, su aportación en nosotros, ¿no? Nuestro Virgilio. Y bueno, yo lo dejo ahí. Bueno, pues ya para cerrar, yo pensé que después de que Sor Juana Inés de la Cruz había escrito primero Sueño, pues ya nadie tenía que decir nada acerca de los sueños, por su gran libro, ¿no? Que es extraordinario en todo lo que estamos hablando, un representante genuino de todo lo que se ha dicho hoy. Pero después de eso se escribió la interpretación de los sueños, le escribió Freud, él dijo en 1939 que era su mejor obra, por cierto. Todo lo que estamos leyendo de Jung, pues también creo que tiene otra dimensión. Pero yo precisamente no me quiero quedar con los grandes escritores del sueño, sino creo que el sueño nos dice mucho a todos. Creo que el sueño es para todos y de hecho es más bien una invitación a que cada quien vea sus sueños y cada individuo, ¿no? Cada uno de los que vive, creo que en el sueño tiene el mejor de los libros de sí mismo, de la humanidad y de la comprensión. Nada más que hay que hacer un poco pues un poco de disciplina y de esfuerzo para realmente accesar como al mundo pues tan vasto que tienen los sueños, ¿no? Entonces creo que todos tenemos una joya ahí, cada uno de nosotros, pero sí hay que hacer un esfuerzo para realmente encontrarle todo el fondo y todo lo que está a través de los sueños. Y además porque sí es el recordatorio, sobre todo en el hombre moderno, que sí es la manera de mantener ese estado de comunicación consciente, inconsciente, racional, irracional, cíclico, que todos los humanos tenemos. Más bien es una invitación a todos, no es exclusivo nada más de nuestro ejercicio psicoanalítico, sino creo que es de cualquier humano que quiera encontrar un mundo a través de los sueños. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo mes en nuestro siguiente conversatorio.